Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, un placer reencontrarnos al inicio de esta nueva semana, el lunes 5 de octubre, para brindarles a ustedes las principales informaciones desde Bolivia para el mundo en Bolivia News a través de boliviawebtv.tv. Mi nombre es Erwin Bazán y estas son las noticias. El gobierno anunció que buscará otra ubicación para la construcción del Centro de Investigación Nuclear que planea realizar debido al rechazo de los habitantes de la zona situado en el sur de La Paz, donde inicialmente se habría pensado ubicar esta planta nuclear. Así lo informó la viceministra de Energía, Hortensia Jiménez, quien atribuyó a motivos políticos la oposición de los pobladores de Malacilla en la construcción del centro nuclear en esta zona y acusó a los vecinos de querer asustar a la población con mentiras. Según Jiménez, la tecnología con la que contará el Centro de Investigación Nuclear no genera ningún riesgo para la salud humana, animal o para la agricultura. En Santa Cruz, los municipios El Puente y San Pedro, reiteramos de Santa Cruz de la Sierra, deberán declararse cuanto antes en emergencia para acceder a recursos económicos extraordinarios que les permitan recaudar el Río Grande, según adelantó el secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Luis Alberto Alpire. Los productores y las autoridades temen que los defensivos del Río Grande, que fueron desviados por campesinos, deriven en riadas que afectan a 12 comunidades y dañen 100.000 hectáreas sembradas con sorgo y soya. Hoy se reunirán autoridades regionales y nacionales para elegir al mejor proyecto y encarar las obras en la zona. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, advirtió que en noviembre inicia la época de lluvias, por lo que hay poco tiempo para ejecutar las obras. El oficialismo y la oposición están de acuerdo en mantener el voto de los bolivianos en el exterior en los 33 países CAL, tal como se hizo en las elecciones generales del 2014, y no aceptan la sugerencia indicada por la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dunia Sandoval, quien indicó que por razones de costo y logística era necesario priorizar el voto en el exterior en 6 países donde se concentra la mayor cantidad de votantes para el proceso de la consulta en relación a la reforma parcial de la Constitución Política del Estado sobre la reelección del presidente y vicepresidente. Bajo ningún argumento y por principio constitucional no se puede coartar el derecho político que tienen los ciudadanos para poder participar en elecciones y referendo, señaló el senador por el MAS, René Joaquino. Luego de que el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, aceptara la invitación del gobierno boliviano para una entrevista en Bolivia TV, aún no se conoce quién será el periodista que realice la entrevista. La ministra de Comunicación, Marianela Paco, restó importancia sobre quién será el comunicador que entreviste a Muñoz, ya que indicó que lo importante es que el diplomático chileno diga su versión. Con el fin de promocionar y difundir documentos históricos, audiovisuales y textuales sobre el expresidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, sus descendientes crearon la página web www.andresdesantacruz.com en homenaje al 150 aniversario de la muerte del mariscal de Cepita. La página digital contiene una línea de tiempo con fotografías, documentos y datos sobresalientes desde el certificado de su nacimiento hasta el acta de su muerte. Amigos de Bolivia News, es momento de revisar los datos económicos. El dólar se cotiza hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 68 centavos. El yen se cotiza en 0.057 bolivianos, mientras que el real brasilero en 1 boliviano con 73 centavos. El piloto de Chino Mendes Racing Team, Rodrigo Gutiérrez, se quedó con el primer puesto de la clasificación general del Gran Premio Integración del Oriente tras completar la primera etapa que estuvo compuesta por 3 tramos. El piloto, al mando de su Buggy Racing, recorrió los 542 kilómetros en un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 37 segundos. Gutiérrez disputó el primer puesto con Eduardo Happy Peredo, su R4N, quien ocupó el segundo lugar.
En motos, el cruceño Juan Carlos Salvatierra volvió a correr una integración del Oriente después de 5 años y ocupó el tercer lugar de la clasificación general y el primero en su categoría. El ciclista boliviano Carlos Alarcón ganó ayer la Vuelta Internacional a Tarija de Ciclismo después de 4 días de competencia. El equipo de Alarcón, Clas Casa Real, dominó la carrera y además logró colocar en el podio a otros de sus miembros, como los argentinos Gonzalo Nájar y Miguel Alcócer. En la clasificación general, detrás de los pedalistas de Clas Casa Real, quedaron el chileno Luis Sepúlveda, de Pío Rico, y el argentino Ismael Laguna, de Selección Salta. La selección de Cochabamba ganó los 4º Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales en la ciudad de Trinidad. Los cochabambinos obtuvieron 7 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, haciendo un total de 10 preseas en el certamen. En tanto que en el caso de Santa Cruz, perdió su invicto y se quedó con un segundo lugar con 6 preseas doradas, 2 de plata y 4 de bronce. Los anfitriones del encuentro en el Beni se quedaron en el tercer puesto. El próximo año la competencia se llevará a cabo en la ciudad de Sucre. Gentiles amigos de Bolivia News, hasta aquí las informaciones desde Bolivia para el mundo. Recuerden que durante esta semana tenemos muchísimos contenidos que a usted le interesan en nuestras redes sociales de YouTube, de Facebook y de Twitter. Recuerden también que pueden visitarnos en www.boliviawebtv.tv. Que tengan todos una maravillosa semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.